Una historia de hambre y de horror en Cuba. Otra huelga de hambre en el movimiento San Isidro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El líder del movimiento, Luis Manuel Otero Alcántara, fue trasladado a un hospital tras una semana sin comer ni beber en protesta contra el cerco policial en su domicilio. 5 meses después de la huelga de hambre realizada por varios miembros del opositor Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo policial y derivó en una inédita protesta de los jóvenes creadores en las puertas del Ministerio de Cultura en Cuba el pasado 27 de noviembre del año pasado. De nuevo, el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, estuvo una semana en huelga de hambre sin comer ni beber en su casa. En esta ocasión exigió básicamente el cese del cerco policial en torno a su domicilio en La Habana Vieja, que es la sede del Movimiento San Isidro, y que le devuelvan varias obras que utilizó en su último performance y le fueron incautadas. El Movimiento San Isidro es un grupo integrado por opositores, activistas y artistas independientes contestatarios que utilizan las redes sociales para difundir su mensaje, pero para la dictadura cubana son simples mercenarios al servicio de Estados Unidos. Desde hace meses, los principales integrantes del Movimiento San Isidro han sido objeto de detenciones arbitrarias, normalmente de horas, o impedidos de salir de sus casas, mientras la televisión oficial los acusa sistemáticamente de participar en un plan de subversión ideológica orquestado desde el exterior para desestabilizar el país y entorpecer cualquier posible acercamiento de la administración Biden, acusaciones que ellos rechazan. El día domingo, el líder del Movimiento San Isidro fue trasladado por las autoridades al Hospital Calixto García de La Habana. Tras el ingreso de Alcántara en la instalación hospitalaria, la Embajada de Estados Unidos en Cuba se pronunció a favor del activista y expresó su preocupación por su salud. Como todos los cubanos, Luis Manuel Otero Alcántara merece ser tratado con dignidad y respeto. Hemos visto informes de que está hospitalizado y su estado es estable. Instamos a las autoridades a que protejan su bienestar en este momento difícil, dijo la misión diplomática en un comunicado. Por su parte, los medios de prensa oficiales afirmaron que Alcántara se encuentra bien de salud y pusieron en duda que sus parámetros médicos se correspondan a los que alguien que lleva 8 días sin ingerir líquidos ni alimentos. La subdirectora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada, respondió horas después en Twitter al mensaje de la embajada estadounidense, indicando que resulta penosa la preocupación engañosa y el mensaje de desprecio del gobierno de Estados Unidos al pueblo de Cuba, al que aplica una política de abuso y de asfixia. Más allá de la actual protesta de Alcántara, lo sucedido en los últimos meses en torno al movimiento San Isidro y la manifestación del 27N en el Ministerio de Cultura han suscitado un ardiente debate en Cuba, sobre todo en redes sociales. El tema de fondo es sabido, la necesidad de abrir verdaderos espacios de participación política en la isla, el cese de los actos de repudio como forma de respuesta a los que disienten, libertad de expresión, de creación y tolerancia con los que piensan diferente son las principales demandas. Tras ser elegido como primer secretario del PCC, el propio presidente cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel advirtió directamente a los miembros del Movimiento San Isidro: no vamos a permitir que los activistas, como dicen ellos mismos, entre comillas, del caos, de la vulgaridad, del desacato, mancillen la bandera e insulten a las autoridades. No ignoramos que buscan desesperadamente ser detenidos para cumplir el mandato de quienes le pagan, que no acaban de encontrar víctimas creíbles para sus infames informes sobre Cuba. Es bueno advertir al lumpen mercenario que lucra con el destino de todos, a los que piden invasión ya, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho a quienes no descansan, que la paciencia de este pueblo tiene límites. Lamentablemente, a la dictadura le importa muy poco este tipo de protestas de huelga de hambre. De Pedro Luis Boitel a Otero Alcántara hay una estela de sufrimiento en la defensa de la libertad en Cuba difícil de narrar. El estado de indefensión al que el castrismo somete a la nación cubana ha producido un número considerable de personas que reivindican sus derechos por medios de huelga de hambre. La huelga de hambre y de sed de Luis Manuel
comenzó el pasado domingo 25 de abril. Refresca la historia de quienes han usado este método de lucha en defensa de la libertad. Pedro Luis Boitel es el caso más conocido de quienes llevaron hasta las últimas consecuencias la huelga de hambre en el presidio político de los años 60 y 70, según el libro Presidio político en Cuba comunista. Pedro Luis Boitel realizó varios ayunos prolongados entre 1968 y el 25 de mayo de 1972, cuando murió de hambre en protesta contra las disposiciones humillantes que pretendían imponerle los carceleros. La década de los 90 traería un resurgir del movimiento a favor de la democracia en Cuba. El horror que desató el castrismo para conservar el poder político hizo resurgir la huelga de hambre como un modo de protesta. El 25 de julio de 1991, Amnistía Internacional emitió una nota de preocupación por la situación de Roberto Luque Escalona, quien habría iniciado el 16 de julio de 1990 una huelga de hambre en libertad, que fue interrumpida 3 días después al ser detenido en su vivienda. En julio de 1990, Luque Escalona había realizado una huelga de hambre que duró 35 días. En 1997, Guillermo Fariñas realizó su primera huelga de hambre prolongada. Estaba en libertad y demandaba una sanción por corrupta contra la directora del hospital donde trabajaba. La huelga empezó en enero y terminó el 1 de mayo. El número de huelgas de hambre de Guillermo Fariñas es elevado, pero fue la que realizó a partir de la muerte en prisión de Orlando Zapata Tamayo en enero de 2010 la que más impacto ha tenido. El martirio de Orlando Zapata Tamayo en prisión, luego de 86 días en huelga de hambre, avivó la percepción del horror castrista y el rechazo nacional e internacional. En homenaje a Zapata y por la libertad de los presos políticos enfermos, Guillermo Fariñas comenzó una huelga de hambre y de sed que se extendió por 135 días. Finalmente, el gobierno de Raúl Castro accedió a cumplir las demandas de Fariñas y cerca de 100 presos políticos fueron liberados. Lejos de enmendar los procedimientos del horror, el castrismo arreció la persecución, la tortura y el daño sobre los ciudadanos en libertad o en prisión. El resultado fue que la muerte de Orlando Zapata Tamayo comenzó una década en la que el uso de la huelga de hambre como método de reivindicación de los derechos se incrementó en una estela de sufrimiento difícil de narrar. El 11 de noviembre de 2011 fue detenido, en una manifestación de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el activista y miembro de la organización Wilmar Villar Mendoza. Mediante un juicio sumario, fue condenado a 4 años de prisión por delitos de atentado a la autoridad y desacato. Pocos días después, comenzó una huelga de hambre que se extendió por 50 días. Finalmente falleció a la edad de 31 años el 19 de enero de 2012. En 2018, la huelga de hambre de Ariel Ruiz Urquiola recibió gran atención y lo señaló por su contundente denuncia a la dictadura castrista. El biólogo de profesión, Ariel, asumió el cuidado de su hermana Omara Isabel Ruiz Urquiola cuando se enfermó en 2003. En 2016 recibió una primera huelga de hambre y de sed frente al Hospital Oncológico de La Habana, exigiendo el medicamento que mantiene con vida a su hermana. La movilización cívica de la familia Ruiz Urquiola motivó la ojeriza del castrismo y en mayo de 2018 encerró a Ariel en prisión por delito de desacato. Las condiciones de hacinamiento fueron tan degradantes que Ariel comenzó una huelga de hambre y de sed el 16 de junio de 2018. También en octubre de 2018, Tomás Núñez Magdariada, entonces miembro de la UNPACU, fue puesto en libertad tras 62 días en huelga de hambre. La dictadura lo había acusado de amenaza y lo había condenado a 1 año de prisión. En enero de 2020, el rapero Michael Castillo Sorbo, miembro del movimiento San Isidro, denunció la muerte de un preso común, Lázaro Abreu Godínez. Luego de 58 días en huelga de hambre, había sido condenado por delitos de receptación. La huelga de hambre de Luis Manuel lleva la historia de este método de protesta a una nueva etapa. Son 60 años de horror y Luis Manuel ha luchado como pocos contra el castrismo, consiguiendo en 4 años lo que en vida entera cuesta realizar. El horror ha intentado bloquear su voz y Luis Manuel ha hablado a través de decenas de activistas.
El horror limitó su espacio y activistas e intelectuales le han cedido el propio. Pero ahí está él, el artista, como un faro, como Pedro Luis Boitel, como Orlando Zapata, como Guillermo Fariñas, como Ariel Ruiz y otros tantos, demostrando que el ser humano no necesita alimento para brillar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.